Hola, buenos días a todos, buenos días y agradecer al delegado, a Emilio Ortiz, por estar con nosotros en este webinar que vamos a empezar en un momento, al delegado territorial de empleo, de formación, de trabajo, de economía, de conocimiento, de empresas, de universidad, un montón de cosas, o sea, para que no se aburra nuestro delegado. También tengo que agradecer a los ponentes, a José Manuel Rodríguez, secretario general provincial de Economía, Conocimiento, Empresa, Universidad y el responsable de la gerencia del provincial de la agencia IDEA. A María Ángeles Rodríguez Martín, también otra ponente que vamos a tener con nosotros, que nos va a asesorar y nos va a explicar la tramitación necesaria para conseguir la ayuda que la agencia IDEA ha puesto en marcha. Quiero agradeceros también a todos los asistentes por participar en este webinar, que vamos a poder conocer de primera mano la ayuda a la transformación digital de nuestras empresas. Quiero ser breve porque la verdad los protagonistas son los ponentes y son los que nos van a ayudar a ver qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacernos para poder acogernos a la ayuda. Lo que le pido a las empresas, es un mal que padecemos, es que no tenemos que esperar a que sea necesaria y que nos apremie la necesidad para poder digitalizar nuestras empresas. Yo creo que todas las empresas lo tenemos como un objetivo destacado, pero en la mayoría también tenemos que ser realistas y sigue siendo una asignatura pendiente. No tenemos que llevarlo solo al cambio digital, o sea, cambiar solo lo digital por lo físico, sino que tenemos que acompasar las dos partes. Nosotros tenemos que también tener en cuenta que nuestros clientes tienen que ser también nuestro objetivo. A la hora de hacer cualquier cambio, tenemos que tener en cuenta que nuestros clientes se adapten perfectamente a nuestras necesidades. Como he dicho al principio, no quiero ser demasiado largo, quiero ser muy escueto porque quiero dar paso a que nuestro delegado y nuestras ponentes nos expliquen con exactitud de qué se trata y qué va a hacer la Junta por nosotros, por todas las empresas que queremos digitalizarnos. Como he dicho al principio, no podemos esperar a que sea necesario para hacerlo. Tenemos que anticiparnos. Tenemos que anticiparnos y para eso la agencia IDEA es fundamental que nos pueda explicar el proceso que tenemos que hacer para digitalizar nuestras empresas. Algo que seguro que ya es irreversible. No quiero demorar, quiero darle paso a nuestro delegado. Delegado Emilio, cuando tú quieras, estamos deseando de escucharte. Gracias, delegado. Pues muchísimas gracias, Jerónimo, presidente de la Cámara de Comercio de Almería, al que, bueno, además tengo el honor de conocer personalmente. No salgo, ¿dónde están? Sí, es que no me veo. No sé si me estáis viendo. ¿Me escucháis? Te escuchamos, delegado, y ahora ya no, ahora sí, te escuchamos y te vemos perfectamente. Estupendo. Entonces es la que dirige el webinar, es la que tiene que llevar las riendas. Pues nada, pues muchísimas gracias, Jerónimo. Bueno, ante todo, bueno, hace poco hemos tenido también una videoconferencia con la Cámara de Comercio. Hemos quedado, mi compromiso personal con Jerónimo y evidentemente el consejero, que es mi jefe, que tenemos que ir de la mano con la Cámara de Comercio para impulsar la actividad económica en la provincia de Almería, y más ahora que nunca después de esta pandemia que estamos sufriendo, que aparte de ser una crisis sanitaria, evidentemente es una crisis económica muy importante, pero estoy seguro de que vamos a, entre todos, el esfuerzo de todos, vamos a intentar dar un impulso y salir hacia adelante, que es lo que nos importa, que nuestra provincia siga liderando y siga siendo líder en materia empresarial y en emprendimiento empresarial. Hace poco tuvimos una webinar también, pues para hablar de las ayudas al comercio, y estuvo la Cámara de Comercio con nosotros. Y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarles a otra webinar que va a tener lugar el próximo día 19, el próximo viernes. En este caso la va a realizar Andalucía Emprende, que es un estudio de cómo se ha impactado esta crisis en las pymes y autónomos de nuestra provincia y sus perspectivas de futuro. Y aquí tendremos la presencia, además, grandes ponentes, tanto en la agroindustria como en la piedra natural, y empresarios y expertos. Entonces, pueden inscribirse en el enlace que encontrarán en los perfiles de las redes sociales de Andalucía Emprende Almería. Y dicho esto, simplemente voy a entrar un poco en materia porque tenemos efectivamente a los técnicos. La agencia IDEA es una agencia, una de las agencias, como otras muchas que tiene la Junta de Andalucía,
pero desde que llegó el nuevo gobierno, en este caso nuestro consejero, yo represento al consejero de Economía, él siempre tuvo la idea de despolitizar la agencia IDEA. Y de hecho, bueno, pues lo primero que se hizo al principio de la legislatura fue cesar a los gerentes que había con el gobierno anterior, que tenían sus buenos sueldos, y se ha puesto al frente de la agencia IDEA a un funcionario público, en este caso el secretario general de Economía, que es José Manuel Rodríguez, que es un funcionario del Grupo A de la Junta de Andalucía, y que es el que, de acuerdo con la ley de subvenciones, tiene la facultad y la potestad administrativa para firmar las subvenciones. Y además cuenta con un equipo de técnicos que ya estaban antes, entre los que contamos aquí, que es María Ángeles Rodríguez, una asesora técnica experta en subvenciones. Es un equipo magnífico, yo les conozco y he trabajado con ellos, porque además nos reunimos. Pronto tendremos también otra reunión de la Comisión Provincial para otorgar las subvenciones, y todo se hace con legalidad, con imparcialidad, y evidentemente se vela porque no haya tráfico de influencias y se lleve las subvenciones las empresas que estén dentro de la normativa y que cumplan con los requisitos que se establece en la correspondiente orden. Hay que decir, aparte de esto, simplemente que la transformación digital hasta hace poco era algo de futuro, y sin embargo la transformación digital actualmente estamos viendo que ya es necesario. Es decir, la empresa o se digitaliza o deja de existir, igual que el comercio, igual que otras muchas cuestiones, lo mismo que el teletrabajo. Y entre las cosas que hacen falta, evidentemente, es la digitalización. Hacen falta más cosas, hacen falta muchas más cosas para ayudar a los empresarios. Algunas no dependen directamente de la Junta de Andalucía. Yo soy partidario de que habría que hacer una reforma laboral, pero ayudando al empresario, no para destruir al empresario. Evidentemente, una reforma laboral con una ley pactada por todos los agentes sociales y por la patronal, evidentemente, que tenga en cuenta la flexibilización laboral y que tenga en cuenta también el teletrabajo, es decir, que haya una negociación colectiva en materia de teletrabajo que actualmente es prácticamente inexistente y que ha funcionado aquí en la Junta de Andalucía. Antes hablaba con Jerónimo Parra, con nuestro querido presidente, y me estaba dando la enhorabuena por el magnífico trabajo que han hecho los funcionarios técnicos de esta delegación, resolviendo los ERTES en plazo, incluso los domingos, mandando las resoluciones a las asesorías laborales, a las empresas, para que después pudiesen cobrar la prestación de desempleo. Esta pandemia nos ha demostrado que es esencial que las empresas incorporen las TIC y el entorno digital a su organización y su forma de trabajar y de relacionarse con sus clientes, administraciones y proveedores. Las empresas serán digitales o quedarán fuera del mercado, por desgracia. Desde la Consejería de Empleo, yo represento Economía y Empleo, también estamos impulsando la formación en competencias digitales de trabajadores y desempleados. Con el programa Andaluces Digitales pondremos en marcha 85 cursos en Almería para 1.275 trabajadores y habrá 6 cursos para desempleados en temáticas como seguridad informática, creación de apps, comercio online, posicionamiento en buscadores, marketing digital, domótica, programación, etc. Además, contamos con cursos online gratuitos en las habilidades más demandadas por las empresas del sector TIC, que están disponibles en la web de la Consejería de Empleo y que se llevan a cabo gracias a un acuerdo con las principales empresas del sector tecnológico. Les invito también a conocerlos y hacer estos cursos y ofrecerlos a sus empleados. Como ven, estamos haciendo especial hincapié en la digitalización de las empresas, porque, como decía antes, no es el futuro, es una necesidad del presente. Las ayudas que hoy vamos a contarles en detalle van dirigidas a apoyar las actuaciones de las empresas para su transformación digital y hemos ampliado su presupuesto en 9 millones de euros más hasta alcanzar los 22 millones para facilitar la implantación del teletrabajo en nuestras empresas, impulsar su presencia en el mercado digital y mejorar su organización, su seguridad digital y sus sistemas de la información para la toma de decisiones. Todo esto es muy necesario desde el punto de vista económico, pero como he dicho antes también es necesario una regulación jurídica que le corresponde en este caso al poder del Estado. Hacer una regulación jurídica, hacer un nuevo texto del Estatuto de los Trabajadores en el que se refuerce el tema del teletrabajo y se refuerce la flexibilidad laboral y la figura del empresario también quede reforzada en estas materias. Estas ayudas, cuyo plazo de solicitud está abierto, las gestiona la nueva agencia IDEA y se enmarcan en el programa de desarrollo industrial y mejora de la competitividad, concretamente en su línea de transformación digital. Los incentivos los pueden pedir las empresas de todos los sectores, excepto el inmobiliario y el financiero,
y de transformación de productos agrícolas en algunos casos. Y pueden ir de 6.000 a 75.000 euros y cubrir desde el 35% hasta el 50% del coste del proyecto. No me quiero extender aquí porque esto lo va a explicar ahora nuestros técnicos, tanto el secretario general de Economía como la asesora técnica. Y simplemente ya decirles, para terminar, que en definitiva la Junta está al lado de las empresas. Yo personalmente, lo he dicho muchas veces y lo mantengo, admiro a muchos empresarios. No tengo dinero, pero si tuviese mucho dinero sé que es un riesgo poner mi dinero para crear trabajo, para que otras personas puedan vivir dignamente y evidentemente tienen mi respeto y admiración. Por tanto, vamos a seguir poniendo en marcha instrumentos para tratar de compensar el descalabro económico sufrido a consecuencia de esta crisis, reactivarlas y ayudarles a adaptarse a las nuevas situaciones. Y trabajamos para que el uso de estos instrumentos sea más ágil y eficaz y que las ayudas lleguen pronto, es decir, que la burocracia no sea un obstáculo también para los empresarios. Exactamente. Esto también es un tema que desde que hemos llegado la Consejería de Economía lo tiene muy claro. Hay que ayudar, quitar trabas burocráticas para que se reciban. Sin más, les dejo con mi querido compañero José Manuel Rodríguez para conocer los detalles de las ayudas a la transformación digital. Muchísimas gracias, Jerónimo, y a todos los asistentes. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Jerónimo. Muchas gracias también a todos los asistentes a este webinar. En realidad, yo voy a dar una pequeña visión general de los principales instrumentos de ayuda para el desarrollo regional y el fomento de la innovación en Andalucía. Bien, como saben, la Agencia IDEA, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, lo acaba de decir Emilio, es la Agencia de Desarrollo del Gobierno andaluz, adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, y además de ser un instrumento especializado fundamentalmente en el fomento de la innovación de la sociedad andaluza. Para ello, estamos realizando una importante labor de apoyo al empresariado andaluz para la gestión y concesión de incentivos a la empresa, para la gestión de proyectos y otros programas de la Consejería de Economía, y así como a la construcción de infraestructuras industriales y tecnológicas. La Agencia IDEA, además, presta servicio del año 2001 de propiedad industrial y de vigilancia tecnológica. El origen de estos servicios es el convenio de colaboración firmado por la consejería responsable en aquel momento del desarrollo tecnológico, que era la Consejería de Innovación, y la Oficina Española de Patente y Marcas. Dichos servicios se materializan en la atención al ciudadano, en el registro, asesoramiento, gestión y tramitación en materia de patentes, marcas y diseño industriales. Las principales áreas de actuación de la Agencia IDEA se podrían clasificar en tres grandes grupos. El primero de ellos es la financiación y desarrollo empresarial, que aglutina en una misma unidad todas las ayudas y programas de financiación de empresas. Luego tenemos los espacios de innovación y sectores estratégicos, orientados a la dotación de infraestructura y espacios productivos, así como a la dinamización de estos espacios vinculados a los sectores y clústeres de Andalucía. Y la tercera gran área de la agencia es la captación de inversiones y servicios avanzados, que es la encargada de diseñar y prestar los servicios que la agencia pone a disposición de los emprendedores y empresarios, en especial atención al servicio integral de captación de inversiones en Andalucía. Los cuatro grandes instrumentos que gestionamos desde la Agencia IDEA y que ponemos a disposición del sector empresarial andaluz son cuatro. El primero de ellos es la Orden de Desarrollo Industrial. Dentro de esta orden tenemos una línea que es la transformación digital, que es la que mi compañera María Ángeles, que me acompaña en esta sala, va a aplicar esta mañana a través de este webinar. También tenemos la Orden de Investigación, Desarrollo e Innovación. Hay dos convocatorias, una de ellas en concurrencia no competitiva y otra de ellas en concurrencia también competitiva. Luego tenemos también los fondos reembolsables y ahí tienen cabida los préstamos ordinarios, los préstamos participativos, los avales, la participación en capital, etc. Y una orden que ahora mismo no está cerrada, que es una orden Localiza-In, la orden de diputaciones para apoyar espacios productivos. Empezando por el primer instrumento de ayuda, que es la Orden de Desarrollo Industrial, decirles que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en concurrencia no competitiva a la empresa para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía para el periodo 2017-2020. El objetivo de esta orden es, por una parte, incrementar la competitividad de las empresas, en segundo lugar, crear y mantener empleo en Andalucía, en tercer lugar, avanzar en la industria 4.0, impulsar también la innovación productiva en ámbito de la especialización inteligente, incorporar los servicios avanzados en el tejido empresarial y, por último, alcanzar la transformación digital de las empresas. Y a este objetivo nos vamos a dedicar esta mañana, como les digo. El segundo instrumento es la orden de I+D empresarial, que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental, la innovación y la innovación empresarial en Andalucía. Hay tres grandes tipos de proyectos. En primer lugar, tenemos el programa de apoyo a la I+D empresarial, ya sea para la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación en proceso y organización. El segundo tipo de proyecto está referido a programas de fomento de la I+D+I internacional, y ahora mismo tenemos abiertas las tres convocatorias en concurrencia no competitiva, que son la I+D+I de carácter internacional, la ayuda a PYME para presentación de proyectos a convocatorias internacionales y el lanzamiento internacional de empresas innovadoras. Y el tercer programa va referido a programas de liderazgo, de innovación abierta, estratégica y singular. Y ahí tienen cabida tanto los proyectos colaborativos como las unidades de innovación conjunta y los proyectos singulares y estratégicos. Ahora mismo se publicaron hace unas cuantas semanas la convocatoria para los proyectos colaborativos y la unidad de innovación conjunta, y el plazo empezará una vez que se levante el estado de alarma. El plazo comienza el día 22 de junio y tendrá una duración de 75 días. Muy brevemente le diré que los proyectos para la unidad de innovación conjunta se refiere a grandes proyectos de investigación industrial a realizar por una no pyme y un organismo de investigación. El presupuesto total de esta convocatoria es de 18 millones de euros y el presupuesto mínimo del proyecto es de 1,5 millones de euros. La subvención máxima que se puede conceder es de un 60% hasta un máximo de 2 millones de euros. Y los proyectos colaborativos se refieren a proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental y se requiere la agrupación de un mínimo de 3 empresas independientes y al menos una de ellas ha de ser una pyme. Además, el 15% del presupuesto contratado se tiene que contratar con un organismo de investigación. El plazo igualmente de 36 meses máximo desde la presentación de la solicitud para ejecutar el proyecto, y en este caso el presupuesto mínimo de 1 millón de euros. Y la subvención puede variar entre un 40 y un 70% según el tamaño y la calificación del proyecto. Bien, perdón, me he pasado. A ver. Bueno, sí, creo que sí me ha pasado, ¿no? Sí, no, aquí, hacia atrás, sí. Hacia atrás. Bien, el tercer instrumento y al que nos vamos a dedicar en el webinar del próximo miércoles, de pasado mañana, se refiere a la línea de garantía y subvenciones para préstamos concedidos por entidades financieras para circulantes en favor de las pequeñas y medianas empresas y autónomas andaluces. Esta es una de las medidas que, como bien decía el delegado, ha desarrollado el gobierno andaluz para paliar las consecuencias económicas de la parada de la actividad empresarial a raíz de la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y que se puso en marcha en abril de 2020. Con estos instrumentos tenemos, por un lado, los avales de la agencia IDEA, es el instrumento financiero de garantía COVID-19 que está dotado con 20 millones de euros, y esperamos que tenga un efecto multiplicador de 5, es decir, que las entidades colaboradoras, que son la CaixaBank, Unicaja y Caja Rural de Granada, a través de sus 1.400 nuevas oficinas repartidas por el territorio andaluz, puedan destinar 100 millones, un volumen de préstamos de 100 millones de euros. Y luego también tenemos las subvenciones para el pago de comisiones y gastos financieros de los préstamos avalados tanto por la agencia IDEA como por Garantía, otra entidad colaboradora de la Junta de Andalucía. Pero insisto, este instrumento se verá el miércoles en el webinar que tenemos previsto desarrollar en colaboración con la Cámara de Comercio. Les decía que teníamos un cuarto instrumento, que era la orden Localiza-IN, que ahora mismo está cerrado, pero que establecía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones también en régimen de concurrencia no competitiva
destinada a diputaciones provinciales para el desarrollo de un programa de actuaciones conjuntas que tienen como objetivo la dotación y modernización de espacios productivos o de innovación. Por favor, aquí. Acerca. Bueno, y también otra de las medidas que ha puesto en marcha el gobierno andaluz para paliar las consecuencias nefastas que está teniendo en la economía esta pandemia, están referidas a ampliar el plazo de hasta 18 meses para justificar las condiciones de creación y mantenimiento de empleo recogidas en la concesión de la ayuda. Este plazo adicional computará a partir de que terminen los plazos que se establecen en la propia resolución de la ayuda. Y las empresas beneficiarias serán las empresas con ayudas concedidas para el desarrollo industrial obligadas a efectuar un ERTE por el impacto de la crisis COVID-19. Además, hay que señalar que las empresas que presenten solicitudes a esta convocatoria de desarrollo industrial, a partir de la fecha de entrada en vigor de estas medidas, podrán también acreditar el cumplimiento de los requisitos del empleo que se determinan en la resolución hasta finales de diciembre de 2022. Quería comentarles que otra de las medidas que ha puesto en marcha y que ha insistido bastante el delegado es la posibilidad, con una ampliación de 9 millones de euros hasta un total de 22 millones de euros a la línea de transformación digital, de presentar proyectos para el teletrabajo. El teletrabajo no es una opción para las empresas. Yo creo que ya es una necesidad, se ha dicho tanto por el presidente de la Cámara como por el delegado. Es una necesidad para sobrevivir a estos momentos de crisis y poder mantener el empleo. Yo abundaría un poco más en este sentido. Yo creo que las empresas tienen que ahondar más en la transformación digital de sus procesos, de sus negocios, para adaptarse a los cambios estructurales, para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y para poder competir incluso con las grandes plataformas digitales que están operando las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Un dato significativo que se ha publicado recientemente es que la incidencia que ha tenido el teletrabajo en estos últimos 3 meses ha pasado del 5% a más de un 34%. Yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse en la administración andaluza, en la Junta de Andalucía y en otras administraciones. Creo que se ha estado trabajando de forma efectiva en estos últimos 3 meses, como ha puesto de manifiesto Emilio, y estamos preparados para abordar el teletrabajo en el seno de la administración y estamos para ayudar a las empresas a que se introduzcan, aquellas que no se han introducido en el teletrabajo, para introduzcan las TIC en su proceso de negocio y puedan, como digo, competir con plataformas digitales que están permanentemente operativas. Antes de darle la palabra a mi compañera María Ángeles, bueno, invitarle nuevamente al webinar que tendrá lugar el miércoles próximo, del pasado mañana, donde le vamos a explicar los diferentes instrumentos de ayuda a la financiación empresarial. Y poco más que decir, María Ángeles, después de esta breve introducción, yo creo que te toca a ti explicar los detalles de la línea de transformación digital. Así que, por mi parte, muchas gracias a todos. Después que termine María Ángeles, estableceremos un turno de preguntas, iremos recogiendo todas las sugerencias, dudas, etcétera, que nos vayan planteando a través del chat de este webinar y gustosamente responderemos a sus dudas. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Por mi parte voy a poner mi presentación. Pasa que no la veo. Esta debe de ser. Esta, aquí está, ¿no? Bueno, esto está en una página. Aquí no. Disculpad un momentito, voy a buscarla porque no. Es que te aparecían más. Bueno, sí, cógete la del escritorio, ¿no? Voy a coger la del escritorio. Bueno, yo voy a ¿qué pasa? Fin de la presentación. Estaba en el escritorio antes. Hasta que no la veo. Me salió de Zoom. Bueno, para poder conectarme. Ábrela. La abro.
Y menos con esta modelación. A ver si... A ver qué ha pasado. Se está que estaban funcionando todas. Y parece aquí Emilio, pero no hay nadie más. Esto de la tecnología. Tenemos que salirnos. Salir el vídeo minimizado. Ahora. Creo que... A ver. Disculpad. Bueno, esto son cosas del directo, ¿no? Del directo de las tecnologías. Ahora sí, ¿no? Yo creo que ya sí se ve. Bueno, yo voy a profundizar un poco más en la orden de desarrollo industrial, que como ha comentado José Manuel, es una de las líneas de ayudas que tenemos, realmente la más importante, la que lleva todo el tiempo abierto desde el año 2017 y, bueno, es un poco la más generalista para apoyar proyectos empresariales en general, tanto de creación, ahora veremos de distintas tipologías de proyectos. Los destinatarios son las pequeñas empresas. Había una convocatoria para las grandes empresas, pero ya se acabó. Se cerró la convocatoria y realmente ahora mismo la convocatoria está solamente abierta para pymes. Pymes que incluye, por supuesto, los autónomos y son todas aquellas empresas que tengan una plantilla inferior a 250 trabajadores y que o bien su balance anual sea inferior a 43 millones de euros o su cifra de negocio sea inferior a 50 millones de euros. Para alguna línea de proyectos también acoge a asociaciones, empresas y fundaciones, pero para proyectos muy concretos que además la idea es que actúen como líderes para que después sean las pymes las que sigan siendo las beneficiarias de esos proyectos. Los requisitos generales de los beneficiarios pues son principalmente que la empresa no esté en crisis, eso se ve obviamente en las cuentas anuales. Un dato importante, por ejemplo, que puede ser significativo para saber si estoy en crisis o no estoy en crisis, pues sobre todo cuando una empresa presenta patrimonio neto negativo, es decir, tiene un nivel de recursos propios en el que el capital social ya digamos que se lo han comido las pérdidas acumuladas, entonces lo que son el patrimonio neto es negativo. Eso es una evidencia clara de que una empresa está en crisis y no podría pedir ayuda. Si ha presentado concurso de acreedores o insolvente, pues también tampoco podría ser beneficiario. También debe estar al corriente sus obligaciones tanto con la administración autonómica, con la hacienda estatal y con la seguridad social. En este sentido, sí es importante que sepáis que el hecho de que una empresa tenga deudas con la seguridad social, si esas deudas están ya aplazado el pago y si hay un plan para pagar esas deudas, no hay ningún problema. Las empresas pueden pedir ayuda. Si se pide un certificado a esa administración, saldrá positivo porque está ya, digamos, acordado el plan de pago. Lo que no puede tener deudas que estén, digamos, en proceso de pago obligatorio y que no se haya atendido. No se puede ejercer la actividad, es decir, el solicitante no puede ser ni sociedad civil, ni comunidad de bienes, ni unión temporal de empresas. Y no pueden pertenecer, como también ha comentado también ya Emilio, a sectores primarios, agricultura, ganadería, pesca o a la primera transformación de estos sectores primarios, es decir, manipulación de productos hortofrutícolas, sector cárnico, sector de la conserva. Esos sectores son los que están expresamente excluidos de nuestra orden porque nuestro origen de fondos no permite apoyarlo. En lo que se refiere a los proyectos, los requisitos generales, pues el proyecto debe ser viable desde el punto de vista técnico, económico y financiero. Es decir, cuando se presenta la solicitud y si no, en el momento que se presenta así, tras la subsanación por parte de la empresa, a la que le pediríamos aclaraciones, la empresa debe demostrar que su proyecto cuenta con la financiación suficiente como para acometer esa inversión que se ha presentado. Tiene que ser también viable económicamente, es decir, que el ejecutar el proyecto, de hacer esa inversión, va a repercutir de forma positiva en las cuentas anuales de la empresa, en la cuenta de explotación.
No tiene por qué ser inmediatamente, hay proyectos pues, que, bueno, que tienen un plazo de recuperación más largo, pero sí tiene que repercutir por lo menos a medio plazo de forma positiva en la cuenta de explotación de la empresa, y también técnicamente debe ser viable, es decir, debe de contar con los recursos, o bien el personal o con los proveedores suficientemente preparados como para que el proyecto técnicamente cumpla los objetivos que se contemplen en él. Deben de realizarse en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Una empresa puede no tener su sede aquí en Andalucía, pero el proyecto que vaya a ejecutar debe estar en un centro de trabajo o debe suponer la creación de un centro de trabajo que sí esté ubicado en Andalucía. No puede estar iniciado antes de la presentación de la solicitud, esto también es muy importante y después lo veremos con más detalle. Y, bueno, pues para la línea de creación y modernización debe de cumplir una serie de objetivos. Los objetivos son básicamente pues, que contribuyan o a ampliar la capacidad de la empresa o a crear un nuevo establecimiento. Es decir, tienen que tener un objeto que además lo haga económicamente viable, tiene que tener un objeto empresarial. Por ejemplo, una inversión puramente inmobiliaria en la que lo que sea comprar una nave que no permita hacer en ese momento ningún proceso ni nada, o comprar una nave que antiguamente estaba en régimen de alquiler, realmente no es un proyecto que sea subvencionable, puesto que no permite ni ampliar la capacidad productiva de la empresa, ni diversificar su producción, ni transformar sus procesos, sencillamente es una inversión inmobiliaria y eso tampoco sería subvencionable. Los sectores de actividad subvencionables, como ya hemos comentado, son las empresas industriales, excepto las agroalimentarias, que pueden acceder a todas las líneas y tipologías de proyectos que ahora veremos y que también ya José Manuel ha expuesto. Los servicios industriales, el turismo y las actividades cinematográficas podrán acceder también a ayudas para su creación o la mejora de su competitividad, siempre que sean altamente generadoras de empleo. Y el resto de sectores, es decir, construcción, comercio y servicios personales, solamente podrán acceder a la línea de servicios avanzados y transformación digital de las pymes. Es decir, para las ayudas que un poco vamos a poner con más detalle en esta webinar, realmente es la que contempla unos sectores de actividad más amplios. Prácticamente todas las actividades, excepto las que no nos permite nuestro origen de fondos, pueden acogerse a esta línea de ayuda. Dentro de creación de actividad económica, a grandes rasgos se distinguen los proyectos de emprendedores, que son para la creación de nuevos negocios promovidos por personas que acceden por primera vez al mundo empresarial, en los que la inversión mínima que se establece es de 10.000 euros. Y después los proyectos para pequeñas y medianas empresas, que también serían proyectos en los que de creación de negocio, o no solamente creación de puesta en marcha de una actividad como tal de no tengo actividad y voy a iniciarla, sino que incluso se contemplan proyectos de empresas que tengan menos de 5 años en funcionamiento, que no estén cotizadas y que no hayan distribuido beneficios. Esas empresas que están, digamos, en una especie de lanzamiento de su producto o de introducción en su mercado, también se pueden considerar proyectos de pequeñas empresas dentro de la línea de creación. Y la inversión mínima ahí ya es de 30.000 euros. Proyectos de mediana empresa igual, es decir que también aquí la inversión mínima es de 50.000 euros, y de proyectos de grandes empresas, que la inversión mínima es más grande, pero ya digo, esa convocatoria está cerrada. Para mejorar la competitividad empresarial, la única línea que se mantiene abierta es la de proyectos de pymes, ya sean pequeñas o medianas empresas. La inversión mínima es de 30.000 euros y no se exige que se cree empleo. Como veremos ahora, si se crea empleo tendrá más ayuda, pero lo que sí se exige es que mantenga la plantilla indefinida que en ese momento tenía la empresa, a fecha de solicitud, tenía contratada. Los proyectos altamente generadores de empleo, que como ya he dicho, también admite creación de empresas y mejora la competitividad para sectores que no son puramente industriales, aunque siguen siendo estratégicos para Andalucía, como son el turismo y el de las actividades cinematográficas. Aquí se marca una inversión mínima de 40.000 euros y se estima que por cada 20.000 euros de inversión debe de crear al menos un puesto de trabajo hasta llegar a 100.000 euros, que si los proyectos tienen más de 100.000 euros de inversión, por cada 100.000 euros adicionales se exigirá un puesto de trabajo. Estos puestos de trabajo tienen que ser, como digo, indefinidos y además tienen que mantenerse durante todo el tiempo que dura el seguimiento de la ayuda. La línea de servicio avanzado
la primera subtipología, que es para la incorporación de servicios avanzados en las pymes, pues está orientada a contratar consultoría externa pues, para análisis de procesos, todo lo que es cualquier ayuda a la gestión empresarial que necesite la empresa, diagnóstico de situación, planes estratégicos, temas de diseño de productos, diseño de imagen corporativa, sistemas de gestión de calidad, implantación y certificación en sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente, de prevención de riesgos laborales, de gestión de la I+D, en definitiva, todo lo que sea implantar sistemas de gestión ya regulados y otros servicios como protocolos de responsabilidad social corporativa, planes de igualdad o también protocolos familiares. Las otras dos líneas, la de dinamización empresarial y soporte técnico, son las dos a las que pueden acceder las asociaciones o las fundaciones, pero, como ya digo, los destinatarios últimos tienen que ser las pymes. En el caso de dinamización empresarial son proyectos parecidos a los anteriores, de temas de gestión empresarial y demás, en las que tienen que haber como mínimo 5 pymes destinatarias con actividades subvencionables y el presupuesto mínimo debe de ser de 10.000 euros y la de soporte técnico para cooperación empresarial son proyectos orientados a cooperación empresarial, es decir, tiene que haber detrás también empresas, pero quien lo puede liderar pueden ser las asociaciones o las fundaciones empresariales y el presupuesto mínimo es de 6.000 euros. La línea última, que además es el objeto el objeto principal de esta jornada, es la de transformación digital de las pymes. Ahí lo que se pretende es apoyar cualquier tipo de proyecto que haga que la empresa incorpore la nueva tecnología de la comunicación y la información para la mejora de cualquier área de su negocio. Por un lado, se subvenciona lo que es la contratación, o sea, la implantación de una página web con comercio electrónico en la empresa, tanto iniciar como consolidar los canales de venta online, es decir, puede ser que la empresa ya tenga comercio electrónico, pero no sea interactivo suficientemente o no se presenten bien los productos que se tengan y de alguna manera se quiera potenciar. Eso también es subvencionable. Temas de marketing digital, es decir, todo lo que es contratar consultoría especializada para que se implante la estrategia de comunicación, publicidad y marketing en Internet, serían subvencionables, pero eso es aquí en marketing digital lo que se subvenciona es la contratación de consultoría especializada para que te haga un plan de marketing de cómo vender online, no el típico posicionamiento online. Porque el posicionamiento online, como sabéis, es algo que se paga todo, vamos, es un coste que se contrata por mensualidades o por un periodo de tiempo determinado y además cuando se acaba, si se quiere seguir pagando, porque hay que seguir contratándolo y eso quiere decir que es un gasto corriente, es un gasto de carácter periódico continuo y ese tipo de inversiones no son subvencionables en ningún caso. Aquí en marketing digital es la contratación de consultoría para que te haga un estudio y sepas y tú sepas cómo puedes vender más o posicionarte mejor en Internet. La subtipología de digitalización de procesos de negocio lo que pretende es apoyar cualquier solución TIC que incida en la mejora de las diferentes áreas y procesos de la empresa. Es decir, cualquier sistema de gestión, cualquier aplicación, cualquier software que se vaya a adquirir junto con los demás equipos que sean necesarios para implantar sistemas que permitan organizar mejor la producción, tener un mejor control y seguimiento de las relaciones con clientes, con proveedores, tema de logística, tema de recursos humanos, tema de facturación, pago de nómina y demás, de manera individual, es decir, que suponga una mejora para alguna de estas áreas o que de manera global vaya a mejorar todo este sistema de gestión en la empresa, sería subvencionable. Y después también, aunque esta línea es bastante menos habitual, también se apoyan actuaciones para la mejora de la política de seguridad digital en la empresa. Cualquier actuación de confianza digital sería subvencionable. Los costes elegibles, como veremos ahora, son tanto la consultoría de análisis de implantación, la capacitación del personal, la migración de datos del sistema anterior al nuevo que se va a instalar, el hardware y los costes de licencia informática o soluciones software necesarias. En este caso, el presupuesto mínimo, igual que en el caso de servicio avanzado, es de 6.000 euros y las subvenciones son del 50% fijo. Es decir, una vez que una inversión sea subvencionable y supere estos 6.000 euros, se concederá un 50% con un máximo de ayuda de 75.000 euros. Es decir,
Si la inversión supera los 150.000 euros, sería cuando no podríamos llegar a ese 50% de subvención. Las inversiones subvencionables para distintas tipologías de proyectos, para la creación de actividad económica, la mejora de la competitividad o para la línea de proyectos altamente generadores de empleo, lo que se subvenciona son inversiones, es decir, cualquier tipo de activo fijo, como decíamos antiguamente en el plan general, o activo no corriente, necesario para o crear o mejorar o ampliar la capacidad productiva de una empresa. Es decir, la compra de terrenos, la construcción de la nave o la compra de la nave, bienes de equipo de procesos, bienes de equipos auxiliares, si hace falta equipos informáticos también, si hace falta software también, pero vinculado con ese proyecto de o bien creación o mejora la competitividad de la empresa. En la línea de servicio avanzado, de incorporación de servicios avanzados para la gestión empresarial, ahí solamente es subvencionable los servicios de consultoría. Es decir, si una empresa va a implantar, por ejemplo, la ISO 9000 junto con la 14000 en su negocio y hay una parte de ese proyecto que la va a asumir el personal propio de la empresa, eso no sería subvencionable, es solamente los servicios de consultoría especializada externa a la empresa. Y en los proyectos de transformación digital de las pymes son subvencionables tanto las licencias de software que se adquieran como los costes de servicio de consultoría para la migración de datos que hemos comentado, por ejemplo. Los costes de servicio en la nube, hay veces que, y cada vez ocurre más, que las empresas no compran la licencia de software, sino que lo que hacen es que pagan una suscripción en la nube. Pues la suscripción del primer año de cualquier servicio en la nube es subvencionable. Y también, si son necesarios equipos informáticos, tanto ordenadores, portátiles, por ejemplo, que es el tipo de inversión más habitual cuando hay implantación de teletrabajo en la empresa, impresoras relacionadas con el proyecto, también sería subvencionable. La intensidad de los incentivos, bueno, ahí está, dependiendo de la tipología de proyecto, pues tendría un porcentaje mínimo u otro. Por ejemplo, para proyectos de inversión en la mejora de la competitividad, el porcentaje mínimo un 25%. En proyectos de creación suele estar en torno al 30-35%, pero en la línea de transformación digital de las pymes y en la de contratación de servicios avanzados, es el 50% el porcentaje fijo que se establece, es decir, no hay características adicionales porque no son necesarias, o sea, ahí siempre es el máximo. Estas características adicionales son solamente para los proyectos de creación o de mejora de la competitividad. Si, por ejemplo, un proyecto de mejora de la competitividad parte de un mínimo de 25% y después genera empleo y es más innovador, pues iría sumando porcentaje adicional de subvención. El presupuesto de convocatoria, pues para las pymes, está abierto hasta el 15 de diciembre de este año. Se amplió cuando se publicó el decreto ley en mes de marzo de medidas excepcionales de apoyo para superar la crisis derivada de la crisis sanitaria. El presupuesto total de pymes es de 174 millones de euros y para la línea de transformación digital de las pymes el presupuesto que tenemos es de 22 millones de euros. Inicialmente era de 13 millones y se amplió 9 millones de euros más con este decreto de ley de medidas excepcionales para aliviar la crisis por el COVID. La presentación es telemática en esta página web que tenéis, que es oficinavirtual.agenciaidea.es. Y ahí lo que encontraréis será esta pantalla. Lo que vemos en naranja en los programas de servicios disponibles son todas las ayudas que ahora mismo hay en vigor y que están abiertas a las convocatorias, en las que, aparte de todo lo que es la Orden de Desarrollo Industrial, están las líneas que ha comentado José Manuel de la Orden de I+D+I, que están abiertas a las convocatorias, aunque no se pueden presentar las solicitudes todavía hasta que no acabe el estado de alarma. Y para acceder a presentar cualquier solicitud, pues lo primero que tiene que hacer la empresa es registrarse. Tanto para registrarse como para rellenar cualquier apartado de la memoria, la empresa debe tener firma electrónica. Firma digital o bien del representante legal de la empresa o bien firma digital de empresa, que también es posible. Además de rellenar todos los apartados que vienen en lo que es una memoria, una solicitud, una vez que se quiere hacer la solicitud, habría que cumplimentar todo lo que pide el tramitador, que prácticamente son datos que la empresa conoce, porque lo que hay que hacer es contar quiénes son, a qué se dedican, quiénes son los socios,
qué cifra de volumen tienen, de facturación, de balance total, qué plantilla tienen. Qué van a hacer con el proyecto, cuál es el objeto del proyecto, qué plantilla tienen, es decir, son todos datos absolutamente vinculados con el proyecto. El único miedo que puede dar es enfrentarse a una herramienta pues, que uno no conoce y que por lo tanto pues, genera la tensión de, por lo que ha pasado antes, ¿no? De no saber compartir, de no poder compartir la pantalla. Pero realmente lo que la empresa tiene que contar es tanto su negocio como su plan, su proyecto empresarial. Es decir, no son cosas en absoluto complicadas. De hecho, si pedís que os la haga alguien, por ejemplo, nosotros tenemos a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de los CADES, ellos pueden ayudaros a rellenar esta información sin ningún problema, además se dedican a eso y es totalmente gratuito. Pero tenéis que tener en cuenta que obviamente tendréis que contárselo todo al personal del CADE porque al fin y al cabo es contar la empresa. Bueno, como digo, aparte de cumplimentar todo y cada uno de los apartados que aparecen en el tramitador, la otra documentación que también es necesaria aportar es el modelo Excel. Un modelo que también está dentro del apartado de documentación útil, que es un modelo en el que hay que incluir el balance y la cuenta de explotación de la empresa. Si ya está creada de los 2 últimos años, de los 2 últimos ejercicios económicos cerrados, más previsiones a 4 años, excepto los autónomos que obviamente no tienen balance y lo único que tendrían que hacer sería presentar la cuenta de explotación histórica y la previsional. Estos datos de previsiones son necesarios puesto que nosotros tenemos que comprobar la viabilidad económico-financiera del proyecto y si no tenemos estimaciones a un tiempo, por lo menos a medio plazo, a 3-4 años, pues no podemos acreditar esa viabilidad. Son datos estimativos, obviamente, que después, pues si no se cumplen, pues no pasa nada, pero obviamente la empresa tiene que demostrar que su proyecto de negocio y su negocio, no solamente el proyecto de inversión, sino también el negocio que tiene, pues es viable, puesto que si no, no tiene sentido destinar recursos públicos a un proyecto que no tiene posibilidades de futuro. Es muy importante que tengáis en cuenta lo que antes ya también he señalado, el tema de que la solicitud debe de estar presentada siempre antes de iniciar el proyecto. Eso quiere decir que no se puede ni aceptar ningún pedido, ni realizar ningún pago a cuenta, ni obviamente que el proveedor emita ninguna factura, nada que signifique que el proyecto esté comenzado, porque eso implica no que esa factura o que ese pedido a cuenta o que ese pago a cuenta no es subvencionable, es que se cae el proyecto entero. Es decir, tenéis un proyecto de 10.000 euros de transformación digital de las pymes en la que vais a implantar un ERP en la empresa y resulta que habéis aceptado el pedido de un ordenador que necesitáis, un servidor que se necesita, y no es que no se subvencione ese servidor, es que no se subvenciona nada del proyecto, hay que cancelarlo, hay que denegarlo. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, hay que presentar la solicitud. ¿Que no da tiempo a rellenar esta hoja Excel que digo? Pues no, la presentáis después, pero la solicitud tiene que estar enviada. Digo que no da tiempo a rellenar la Excel porque lo otro, si tenéis que rellenarlo en el tramitador, mientras queden campos sin rellenar, no va a dejar enviar la solicitud. Entonces, una vez que ya esté enviada la solicitud, ya empezar el proyecto. Pero mientras no esté mandada la solicitud presentada ante la agencia IDEA, no hagáis nada porque entonces el proyecto se cae. En el caso de que sea un proyecto de mejora de la competitividad o de creación de empresas y lo que se vaya a adquirir se incluya también en naves y construcciones o terrenos, además de presentar la solicitud, se debe de hacer un acta notarial de presencia, va el notario, hace fotografía de donde se va a realizar la inversión y a partir de ahí sería cuando se podría empezar a realizar pago a cuenta o aceptar pedidos, pero antes tampoco. Como ya he comentado antes, nuestra tramitación es totalmente telemática. Eso ya hace bastantes años que nosotros estamos haciendo así y la verdad es que en esta época en la que hemos tenido que teletrabajar ha sido toda una ventaja porque nosotros podíamos trabajar absolutamente igual que si estuviésemos en la oficina porque lo tenemos todo en el propio tramitador en el que vosotros accedéis y también nosotros accedemos. Y cualquier trámite pues es totalmente telemático y obviamente para tener una
tranquilidad de que eso, aunque es telemático, tiene una seguridad, se exige que esté firmado. Cada documento que se sube, se exige la firma electrónica del representante legal de la empresa. Es importante también que recopiléis presupuestos de la inversión a realizar, por dos razones. Para empezar, cualquier inversión que supere los 15.000 euros en costes de contratación de servicios, después nosotros vamos a pedir 3 presupuestos. Si esos 3 presupuestos obviamente tienen que ser anteriores a la fecha de factura. Si no hay esos 3 presupuestos para inversiones, como digo, no para proyectos, sino para conceptos de inversión superior a 15.000 euros, después se va a exigir una tasación, que aparte de suponer otro jaleo, supone un coste, porque tendréis que pagar a un tasador independiente. Pero también es importante porque tenéis que, cuando se presenta la solicitud, se debe de tener más o menos cuantificada la inversión. Es decir, no puede estar hecha, pero tiene que estar lo suficientemente madura como para que se sepa cuánto os vaya a gastar y qué es lo que necesitáis comprar. En un proyecto TIC, por ejemplo, si decís que vais a comprar un RP y después queréis incorporarle un nuevo módulo, no sé, el de recursos humanos, si ya habéis presentado la solicitud y habéis metido el RP o un software de gestión sin un módulo concreto, ya no se puede añadir ese módulo. Y si ese módulo es inferior a 6.000 euros, no se puede volver a presentar una solicitud. Entonces, es importante que a la hora de ver qué vaya a comprar, más o menos dimensionéis el proyecto lo suficiente como para después no se quede nada fuera. Y tampoco lo sobredimensionéis, porque si después justificáis menos del 50% de lo que inicialmente se presupuestó, también se puede caer el proyecto. Entonces, por lo menos lo que es la inversión, sí es importante que esté ya bien vista. No tiene por qué ser después ese proveedor. Es decir, podéis verlo con un proveedor concreto y después encontrar un presupuesto pelín más barato e iros con otro, pero sí tenéis que tener claro qué es lo que queréis. La viabilidad financiera, económica del proyecto hay que justificarla suficientemente, como he comentado, es decir, tanto las estimaciones de venta y gastos como también la financiación del proyecto, es decir, con qué vaya a contar, si son recursos propios, pues que tenéis liquidez suficiente, si es financiación con un banco, pues más o menos que nos comentéis con qué banco tenéis previsto formalizar el préstamo y que ese banco pues ya os haya dado algún visto bueno, o por lo menos que no haya dicho rotundamente que no, para tener claro que el proyecto es financieramente viable. Y en esa financiación no entra nunca la subvención, porque la subvención llega a posteriori. Como veremos ahora, la empresa presenta la solicitud, puede hacer la inversión o puede esperarse, pero no la cobra hasta después de que tenga ya una resolución y presente facturas justificantes de pago de todo. Entonces, pues bueno, es importante que las fuentes financieras estén cerradas, o por lo menos a priori suficientemente sólidas, sean suficientemente sólidas como para que no haya duda de que el proyecto se puede ejecutar. El proyecto hay que explicarlo con claridad. No necesitamos ni que se rellenen todos los caracteres que aparecen en la memoria. No necesitamos que nos contéis cosas tecnológicas complicadas, pero tenemos que comprender el proyecto, porque si no sabemos cuál es el objeto, no podemos defenderlo ni hacer una propuesta que después tenemos que llevar a una comisión y que tiene que estudiarse por personal, tanto cuando son proyectos de inversiones superiores a 500.000 euros, se valora por funcionarios de la Junta y personal también de la Agencia IDEA. El presidente es el delegado y hay que defender el proyecto. Entonces, si no tenemos información suficiente y no conocemos el proyecto, pues obviamente no podemos hacer esa propuesta. Y durante el proceso de análisis, desde que se presenta la solicitud hasta que se emite la resolución, nosotros estamos hablando con la empresa, le preguntamos cómo va el proyecto, vemos qué van a hacer, si tenemos dudas también se las solemos preguntar por teléfono. Obviamente cualquier cambio que haya tiene que quedarse registrado telemáticamente, tiene que quedar registrado en el propio tramitador de la ayuda, pero cualquier cambio no puede implicar nunca incrementar la inversión que se ha presentado, ni por supuesto cambiar el objeto del proyecto. Es decir, el ejemplo de antes de comprar un RP y presento un presupuesto de 15.000 euros y después me cuesta 12.000 porque he cambiado de proveedor, no hay absolutamente ningún problema, pero si yo te voy a comprar un RP, después no puedo cambiar el proyecto y decir que voy a poner una página web para venta online,
porque el objeto del proyecto es radicalmente diferente y eso sería, en el caso de que pasase eso, decir, mira, es que al final, como estoy muy limitado de dinero y con la crisis sanitaria, al final no voy a comprar el ERP porque ahora mismo no puedo y quiero poner una página web. Pues lo que hay que hacer es renunciar al proyecto de ERP y presentar una nueva solicitud pidiendo ayuda para esa página web, porque obviamente no se puede cambiar el proyecto, el objeto es radicalmente diferente y no se puede mantener la misma solicitud que había antes. Es decir, cualquier cambio que se quiera hacer en el proyecto, primero nos llamáis y después vemos cómo se puede hacer informáticamente, si se puede cambiar, pero llamadnos porque hay una solicitud presentada y aunque esté dentro de la línea de TIC, eso no quiere decir que cualquier cosa que se vaya a hacer ahí sea subvencionable si el objeto, como digo, no es el mismo que había anteriormente. Un poco el procedimiento de tramitación es el que aparece aquí. Desde que se presenta la solicitud hasta que nosotros emitimos la resolución, que en medio está todo lo que es análisis y todo lo que estoy comentando de interactuar con la empresa, ya por lo menos llamarlos por teléfono, si está más o menos cerca o el proyecto es muy complicado, muchas veces incluso los visitamos. Y después de hacer ese análisis, hacer esa propuesta, se lleva a una comisión y de esa comisión sale una propuesta de resolución provisional que la empresa debe de aceptar para tener su resolución definitiva. Ahí se establece en la orden un plazo de 6 meses para que desde que se presenta la solicitud hasta que la empresa ya sabe que cuenta con esa subvención. Cuenta pero no la tiene. En esa resolución se fija un plazo para que la empresa termine el proyecto. Ese plazo es el que los empresarios deciden, es decir, cuando se presenta el proyecto, ahí mismo se dice cuándo se tiene previsto terminar el proyecto. Y a esa fecha que la empresa ha dicho, que es la que ha indicado, y a medida que vamos estudiando el proyecto, si hay retrasos, nos podéis pedir de nuevo cambiar esa fecha, y justo hasta que llevemos el proyecto a comisión, se pueden estar cambiando las fechas previstas de finalización del proyecto. Después nosotros le sumamos 3 meses, que es el plazo que las empresas tienen para preparar la documentación. Es decir, en la resolución aparecerá una fecha máxima de ejecución del proyecto y una fecha máxima de justificación en la agencia IDEA que tendrá una diferencia de 3 meses. Ejecución del proyecto es pues tener todo terminado, tener contar con la factura, tener prácticamente todos los pagos listos y después esos 3 meses pues un tiempo que se da un poco para que se recopile la información y demás. Bueno, una cosa que se me ha olvidado anteriormente explicar, cuando en el apartado de que se aclare, que los proyectos sean claros, se indicaba guía del solicitante y el interrogatorio con ayuda que aparece en el tramitador. La guía del solicitante está disponible en el apartado documentación útil. No sé si habéis visto, estamos para atrás. Aquí, en el círculo de abajo, documentación útil, es un apartado en el que hay 3 carpetas, una para cada línea de ayuda que tiene la agencia IDEA, Localiza IN, I+D+I, Desarrollo Industrial, y dentro de Desarrollo Industrial tenéis después más subcarpetas donde está toda la normativa, ese modelo de balance y cuenta de explotación que hay que aportar, y hay varias guías. Está la guía del solicitante a la hora de presentar la solicitud de ayuda, y hay también una guía de justificación. Esas guías son muy extensas, bueno, muy extensas, muy completas. Y entonces muchas veces, también es verdad que es un documento de cierta dimensión, puede abrumaros el ver tanto documento, pero sí es importante que le echéis un vistazo. Está relleno el esquema es un poco en función a cada uno de los apartados que se deben de rellenar y demás. Es decir, que si veis que hay algún apartado que, no sé, cuando viene empresa o que aportar, si veis que lo tenéis claro, seguid para adelante, pero echadle un vistacillo porque a la hora tanto de justificar como de cumplimentar la ayuda, os pueden surgir dudas que si os suenan que está la guía del solicitante, ahí va a venir con muchísimo detalle cómo tiene que rellenarse y os puede solucionar muchísimos problemas. Obviamente, si tenéis cualquier problema, también os podéis llamar por teléfono. Pero sobre todo la guía para justificación de qué se debe de aportar y cómo se debe de aportar, una vez que ya está aprobada la ayuda, sí es muy importante que la miréis porque después facilita mucho el que os podamos pagar con rapidez. La empresa, como ya digo, tiene 3 meses para preparar la documentación, presenta la justificación, tiene que presentarla dentro de ese plazo. Cuidado porque si esa fecha se os pasa, me recibí notificaciones nuestras avisando de que se va a cumplir el plazo y demás, pero si esa fecha se pasa,
se da por desistido en la ayuda y no se puede cobrar, aunque tengáis resolución favorable. Entonces, tened muy en cuenta esos plazos. Se presenta la justificación, nosotros comprobamos que está todo correcto, si hay algún fallo, falta algo, se os pide y después de eso se abonaría la ayuda. Y después, otra cosa que es muy importante es que desde que se presenta la justificación de la inversión hasta 3 años en adelante, la empresa queda obligada a mantener las inversiones. Esto puede que os parezca complicado, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos TIC en los que las tecnologías cambian mucho y puede que en 3 años pues tú ya no tengas ese sistema, o incluso puede ocurrir que en 3 años tú ya la página web que tengas no sea la que nosotros te subvencionamos. No pasa nada, no hay problema. Lo que sí tiene que mantenerse es el objeto del proyecto. Es decir, yo tenía una página web que la Agencia IDEA me apoyó y después pues resulta que incorporé más productos o que la tecnología cambió y tenía una manera más rápida de venderlo y cambié mi página web. Mientras la página web siga ahí, no tiene por qué ser exactamente la que nosotros subvencionamos, pero el objeto del proyecto no ha cambiado. Igualmente, si lo que subvencionamos son equipos informáticos, por ejemplo, una impresora, pues puede que en esos 3 años la impresora se haya roto. No pasa nada, se diría en contabilidad que esa impresora se ha dado de baja y que al mes, como muy tarde o a X tiempo, se ha comprado otra que viene a sustituir a esta. Tampoco hay problema, no tiene por qué ser exactamente la misma, porque han podido ocurrir montones de cosas ajenas a la empresa que hayan hecho que ese bien no esté, pero debe de sustituirse. Y bueno, ya está. Esto es toda la presentación. No sé si os suceden dudas. Si queréis que veamos cualquier cosa con más detalle lo vemos. Y bueno, aunque veamos las cosas, ya daros las gracias tanto a los asistentes como a la Cámara de Comercio por dar nuestra plataforma para poder difundir nuestra ayuda y las convocatorias que tenemos abiertas. Gracias, María Ángeles. Voy a mirar a ver si puedo abrir. Si tenemos alguna duda, alguna cuestión que... Aquí. Bueno, hay un cuestionario que tenéis que rellenar. Yo os lo recuerdo que tenéis que rellenar ese cuestionario para la Cámara de Comercio. Sí, si quiere, María Ángeles, empezamos. Miramos más arriba por si hay... Claro, la primera, ¿no? y vamos a ver las preguntas que nos hayan formulado y tratamos de responderlas. Más abajo nos estamos sobre las... Aquí, ahí me parece. Somos un centro de enseñanza. Una cooperativa y tenemos concepto, podríamos tener acceso a este tipo de financiación. Esperamos a que nos avisen para... Sí, la presentación la van a mandar de la Cámara de Comercio. La tienen ya ellos, esta mañana se la hemos mandado, tanto la de José Manuel como la mía, y ellos dirán dónde está disponible. Ahí donde dice chatear abajo tenéis preguntas, me parece. Sí, creo que vamos a pasar a responderla, ¿no, María Ángeles? Venga, vamos a empezar. Vale, la de somos una cooperativa, ¿no? O un centro de enseñanza, una cooperativa, creo que esta es la primera pregunta. Sí, creo que es Inmaculada Sánchez, ¿no? Sí. El ser una cooperativa no hay ningún problema, esa forma jurídica es totalmente subvencionable y la actividad de enseñanza también es subvencionable para la línea de transformación digital de las pymes. Para las líneas de creación y mejora de la competitividad no podría acceder porque no es una actividad industrial, pero tanto en servicios avanzados como en transformación digital de las pymes sí podría acceder a ayuda. El hecho de que la enseñanza esté concertada tampoco es un problema. Creo que es la misma pregunta. Sí, cooperativa de trabajo asociado. Me imagino que soy una sociedad cooperativa andaluza o una sociedad limitada laboral, también puede ser, pero vamos, cualquiera de esas dos formas jurídicas no tendría ningún problema. La siguiente pregunta dice, ¿está previsto ayuda para empresas de más de 250 empleados? No. Ahora mismo está cerrada la convocatoria. Se cerró, no tiene financiación europea. Las ayudas que salieron eran de 12,5 millones en 2017. No se amplía ese presupuesto y no creo que haya ayudas para no pymes, para grandes empresas. Bueno, no hay ayuda en esta línea de desarrollo industrial. Sí que podría entrar a participar en
en la convocatoria que he dicho que se va a abrir Sí, ahora el para día I+D. 22 de enero para I+D+I, tanto en proyectos colaborativos como en unidades de innovación conjunta. O cuando salgan después la otra ayuda de proyectos empresariales de I+D. Que creo que... Aceptar, ¿no? Para Sí. darle a aceptar, si no se nos apaga la televisión. Ahora. Pero vamos, lo que es la orden de desarrollo industrial, ayuda para grandes empresas, a no ser que... Para pymes y autónomos. Sí. Nos preguntan si podemos mandarle la presentación. Sí, la presentación la tiene la Cámara de Comercio. Sí. Y aquí está la respuesta. La presentación y la grabación estarán disponibles a través del siguiente enlace o lo ponen en el chat. Perfecto. Mi pregunta es, ¿cuándo comienza el plazo del proyecto Transformación Digital? El plazo está abierto. El plazo está abierto y estará abierto hasta el 15 de diciembre de 2020 con la ampliación de esos 9 millones de euros para poder presentar proyectos de teletrabajo. Así que nos queda todavía 6 meses por delante para presentar proyectos a la transformación digital de la pyme. La orden de desarrollo industrial, como no, por ejemplo, la orden de I+D, muchas de sus convocatorias son en concurrencia competitiva. Eso quiere decir que los proyectos se presentan, se cierran, tienen un plazo muy determinado, muy pequeño, se presentan y compiten entre ellos. El mejor proyecto, digamos, tendría más puntuación y tendría más posibilidad de tener presupuesto y así iríamos en función a la valoración hasta que se acabase el dinero de ese presupuesto. Pero en el caso de la orden de desarrollo industrial, la convocatoria es en concurrencia no competitiva. Eso quiere decir que se aprueban y se estudian, se resuelven por orden estricto de entrada. Y además ese orden de entrada es a nivel de toda Andalucía. Entonces, está abierto desde que se abrió la orden en 2017, se cerrará, como ha dicho José Manuel, en diciembre de 2020, pero y si es verdad que el que antes se presente, pues tiene más seguridad de que tenga presupuesto para su proyecto. En la orden en la línea de transformación digital de las pymes, no hay problema porque, como hemos dicho, el presupuesto es de 22 millones de euros y dividir 22 millones de euros entre proyectos de 8, 10.000, 15.000 euros, que a lo mejor es la media de subvención, hay para muchísimos proyectos empresariales y ahí no hay problema. Pero, por ejemplo, la línea de creación o de mejora de la competitividad, sí es importante a lo mejor que si las empresas tienen ya definido el proyecto y más o menos madura la inversión, como hemos dicho antes, lo presenten cuanto antes. Porque muchas veces la empresa, cuando se acaba la convocatoria, el 15 de diciembre, parece que en vez de se acaba el único día que haya abierto, y entonces lo presentan todo, y aparte de que se colapsa la herramienta, porque claro, la herramienta está preparada para como una carretera, para un determinado tránsito de gente que esté operando en él, pero si se presentan muchas solicitudes, se colapsa y es un problema. Y aparte de eso, después sí puede ocurrir eso, que ya digo, en la línea de transformación digital de las pymes no, pero en las otras líneas sí es importante que cuanto antes se presente, mejor, porque más posibilidades tiene de que tenga presupuesto. Bueno, a ver, una pregunta respecto a la orden del 7 de mayo, bases reguladoras para subvencionar la modernización, comercio minorista. Esa es de la consejería. Es del 7 de mayo de 2020, imagino. ¿Qué dice la pregunta? Yo es que entiendo que la orden de... No entiendo bien la pregunta, lo que quiere decir. Es que yo creo que para empezar está preguntando la orden del 7 de mayo es la de comercio. No es ninguna de las nuestras. Sí, no es ninguna de las no es nuestra. Y yo creo que no son subvenciones las actuaciones realizadas antes de la publicación de la orden. Porque ahí lo mismo tampoco pueden estar conectados los proyectos, ¿no? Tendríamos que mirar la orden y si quieres, para Carmen Soto le podemos contestar. Si nos deja el correo electrónico, le podemos que nos mande el contestar. correo electrónico. Si no te importa, nos manda el correo electrónico y te contestamos a la pregunta. Es que no son de la agencia IDEA. Las ayudas que estás preguntando no son de la agencia IDEA. Entonces, en ese caso, que os mande el correo electrónico y se lo reenviáis al jefe de servicio de comercio. A Emilio Rodríguez, sí, ¿Es tan amable, Carmen? Sí, la orden 7 de mayo es para la transformación digital del comercio. Sí, incluye la transformación digital del comercio, pero yo ahora mismo la verdad es que la leí en su momento, pero no la... No, pero tendríamos que mirarlo para estar seguros si tienen cabida los proyectos realizados después del 15 de marzo y antes de la publicación de la orden. Si es tan amable, Carmen, nos envía el correo y te contestamos rápidamente.
Siguiente pregunta. Un minorista, Una misma empresa puede presentar varios proyectos. Sí, claro. Sí. Puede presentar un proyecto de mejora de la competitividad, un proyecto de servicio avanzado, incluso varios proyectos de transformación digital de las pymes. Sí. Muchas veces pasa al revés. Lo que hacen es que varios proyectos de transformación digital de las pymes los juntan para que se llegue a ese mínimo de 6.000 euros. Pero si una empresa tiene, por ejemplo, la compra contemplada, la compra de un ERP que tiene una inversión ya importante y además también quiere montar una página web para venta online y los dos conceptos superan los 6.000 euros, lo ideal es que lo haga de manera independiente. De manera que conforme haga uno, pueda presentar la justificación y pueda cobrar la ayuda. Y también, si por cualquier cosa hay algún problema en alguno de ellos, pues que no se caiga todo el proyecto entero, sino que lo presente de manera independiente. Y sobre todo por lo que digo, porque los plazos de ejecución pueden variar y hay que esperar, y tendrá que esperarse a terminado todo para poder cobrar la ayuda. Lo que se termina ya la página web, que es más rápido, pues la presenta y la cobra cuanto antes. Y después, cuando termine el proyecto del RP o lo otro que vaya a hacer, pues que lo presente y lo cobra. Aquí tenemos el correo electrónico. Ya tenemos el correo de Carmen, lo estoy anotando y cuando tengamos la respuesta se la mandamos inmediatamente. No tenemos más preguntas, me parece, ¿no? Pues, si no hay más preguntas, hay un tiempo para cumplimentar el cuestionario y... De todas maneras, si después os surgen, para la creación de una página web de un autónomo, ¿cuál es la inversión mínima? 6.000 euros. No se distingue entre autónomos o sociedades. La inversión mínima es verdad que para empresas, microempresas, a lo mejor puede ser mucho, sí, pero la inversión mínima es de 6.000 euros. Y recomendamos que no se juegue al fuera de juego, es decir, no se presenten proyectos al límite del presupuesto subvencionable, porque si se cae alguna de las partidas, alguno de los conceptos, la inversión bajaría de 6.000 euros y por tanto ya no sería subvencionable. Claro. Es que no hay inversión presentada, es inversión subvencionable. Por ejemplo, una consulta que he atendido hace un rato, el empresario decía, la inversión, hablándole de la inversión, le he comentado, si por ejemplo la empresa tiene una plantilla de una persona, pues no puede comprar 2 ordenadores para que la inversión supere los 6.000 euros, porque tampoco tendría sentido que, ¿cómo se justifica ese segundo ordenador si no tiene nada más que una persona en plantilla? Es decir, las inversiones que nosotros vayamos a considerar subvencionables tienen que estar vinculadas con el proyecto y suficientemente justificadas. Entonces, efectivamente, si vemos que la inversión, aunque se presente más, si la subvencionable queda por debajo de esos 6.000 euros, no sería subvencionable. Bueno, tenemos también... Ahí está el teléfono y está nuestro correo electrónico de la agencia. Cualquier cosa que necesitéis o que se os ocurra una vez que a lo mejor pues veáis la presentación o planteéis esta ayuda con las posibles necesidades de vuestra empresa, pues nos llamáis, os atendemos y os respondemos de manera personalizada. Aquí estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos técnicos, tanto a José Manuel, el secretario general de Economía, como a ti, María Ángeles, que has demostrado un conocimiento efectivo y muy amplio en la materia. Y yo creo que con esto podemos dar por concluida nuestra Weimar. Y evidentemente la Cámara de Comercio nos tiene siempre a su disposición y también el agradecimiento de esta delegación territorial por habernos permitido esta Weimar. El próximo miércoles hay otra. Yo no podré estar porque tengo que estar en el PITA. Me han llamado a un consejo de administración del PITA y no podré estar, pero seguro que José Manuel, el secretario general de Economía, podrá estar y lo podrá hacer estupendamente como es normal en él. Muchísimas gracias a todo el mundo y buenos días. Gracias, buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, delegado. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, María Ángeles, por vuestra explicación, que yo creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias a la consejería, transmitirle de nuestra parte y que utilicéis la cámara como medio para poder difundir estos proyectos y estas ayudas tan importantes para la empresa de armería que tan mal lo estamos pasando y que necesitamos digitalizarnos sin lugar a dudas, como vosotros habéis dicho. Ha sido muy interesante todo, a vuestra disposición siempre desde la Cámara de Comercio. Un abrazo y hasta el próximo día. Igualmente, muchas gracias, Jerónimo. Muchísimas gracias. Buenos días.